Les doy una cordial bienvenida a la webinar La iniciativa de la Franja y la Ruta, Perspectivas para América Latina. Esta webinar ha sido posible gracias a la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Educación de China. También al Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India, CEAPI, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, de Argentina. Y a Foreign Affairs Latinoamérica. Les quiero dar las gracias y también una bienvenida a quienes conforman la Red China y América Latina Enfoques Multidisciplinarios, Red CAEM. Son 149 especialistas, y también al Círculo de Amigos y a la comunidad que nos sigue activamente en redes sociales. Red CAEM va a cumplir 10 años próximamente y contribuye a profundizar un mayor conocimiento de las relaciones entre China y América Latina desde distintas dimensiones. Tenemos próximamente una actividad presencial que vamos a llevar a efecto en Nápoles. Es el simposio América Latina, la Unión Europea y China, Dimensiones y Desafíos de la Relación Triangular, el 3 de septiembre. En esta webinar específicamente nos vamos a centrar sobre uno de los principales proyectos que impulsa China en este momento, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que justamente ha cumplido una década. Vamos a analizarlo desde la perspectiva de sus implicancias para América Latina en distintos aspectos. En primer lugar, va a estar el doctor Fabricio Rodríguez, investigador senior del Instituto Arnold Bergstrasse y docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Freiburg en Alemania. También va a estar Luis Felipe Borja, abogado, socio en HW Law Firm Group en Shanghai y asociado senior en Delta Legal en Quito, Ecuador, y asesor honorario de la Cámara de Comercio Mexicana en China. También va a estar presente la doctora Menqi Yuan, profesora asistente en el Instituto de Estudios Internacionales y de Área de la Universidad Tsinghua en China, y también investigadora visitante en el Centro de Estudios de Asia del Pacífico e India, CEAPI. A continuación, me gustaría dejar con ustedes al señor Roberto Lafontaine, director y presidente de la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Educación de China. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes en Europa y muy buenas noches en China. Quiero agradecer primero que nada a Pamela Arostiaga por habernos invitado a ser parte de este seminario, este webinar, como lo hemos hecho en otras partes, trabajando en conjunto junto a la Red China-América Latina para acercar los conocimientos y sobre todo los estudios que se hacen en China y en América Latina sobre nuestros países y regiones. Nuestra fundación, que sucedió al Centro Regional de los Institutos Confucios para América Latina y el Caribe, pertenece al Ministerio de Educación de China y su misión es precisamente enseñar el idioma chino en América Latina. No solamente apoyando también a los institutos Confucio, pero sino también a cualquier entidad gubernamental, gobiernos locales, nacionales, provinciales, escuelas primarias, secundarias y también otras instituciones de enseñanza del chino mandarín. Es la manera de que podemos acercar a nuestras regiones a través del idioma y también de la cultura. Hoy día vamos a analizar distintos temas sobre la franja y la ruta, vistos con una mirada de América Latina. Es importante, existen distintas visiones, desde críticos hasta gente que apoya indeterminadamente esta situación. Tenemos que ver cómo nos beneficia a América Latina participar en la franja y la ruta y cómo también China debe conocer más de América Latina. Muchas gracias por participar, Pamela, por la invitación y sin duda alguna seguiremos haciendo trabajos en conjunto junto a la red China-América Latina. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias también a la Fundación CLEC y a todo tu equipo. En especial también a Andrea Mella, que nos está apoyando en los temas de soporte técnico en esta webinar.
Ahora le doy la palabra al señor Jordi Bacaria, director de Foreign Affairs Latinoamérica. Muchas gracias, Pamela, por esta amable invitación. Hemos tenido ya otras ocasiones de participar en webinars y también en proyectos que emprendimos ya conjuntamente con la red, y es un gusto poder colaborar en este tema tan importante para América Latina, que es la ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y desde Europa, porque al fin y al cabo nuestra posición también es estar un pie en América Latina, un pie en Europa, y seguramente uno de los impactos que puede haber, ¿no?, debido a la situación en Rusia y Ucrania, la situación de la Franja y la Ruta en Europa se ha debilitado por las tensiones geopolíticas. También en relación a la posición de Estados Unidos proteccionista respecto a China, pero también de Europa respecto a China por las presiones que tienen algunos sectores. Y evidentemente América Latina se encuentra en esta situación a veces difícil de dirimir. En Foreign Affairs, donde ustedes también tienen ahí su plataforma para publicar y están todos invitados, hemos venido tratando los temas tanto de traducciones de Foreign Affairs en inglés del Council of Foreign Affairs como de nuestra propia producción, todos los temas que implican a China en general, que sean de interés para América Latina. Y también, pues últimamente, en los últimos años, ha habido toda esta artículos, e incluso vamos a publicar uno en el número de julio, que es los artículos de referencia en torno a lo que es el no alineamiento activo de América Latina, un concepto a veces difícil también de considerar, pero que hay tanto desde un punto de vista de aceptación del concepto como también desde un punto de vista crítico. En definitiva, lo que nos interesa desde Foreign Affairs es colaborar en todos sus proyectos, dar apoyo también a estas redes, dar una plataforma para los profesores e investigadores que quieran publicar en nuestra revista en español, y por lo tanto reitero mi agradecimiento y de invitación a Pamela Aróstica, pero también a Roberto Lafontaine, ¿no?, en esta ocasión, que nos acoge en su organización, y por supuesto a todos los participantes en este webinar, que seguro va a ser de un gran interés, y lo digo en primera persona, va a ser de un gran interés para mí también, para reflexionar, para opinar y para tener más información y capacidad de análisis de una complejidad que tiene que ver también con este mundo y cambios geopolíticos que se dan en el mundo y que debemos abordar con gran rigor, pero también con una gran capacidad de evitar conflictos, de unir bloques en lugar de fragmentarlos, de facilitar comercio, facilitar cooperación entre China, América Latina y también en el caso de Europa, que como ya ha dicho Pamela, pues hay proyectos en este sentido. Así que muchas gracias y pues buenos días a los que participan en América Latina, buenas tardes a Europa y buenas noches China. Muchísimas gracias, doctor Jordi Bacaria, por sus palabras. Siempre es un agrado tener este enlace con la principal revista en español sobre relaciones internacionales, que es Foreign Affairs Latinoamérica. Muchísimas gracias. Ahora en nuestro programa tenemos un pequeño cambio. Sergio Cesarín estaba con palabras al cierre, pero lo vamos a hacer abrir los fuegos de esta webinar en palabras al comienzo. Así es que le doy la bienvenida a Sergio Cesarín. Sergio Cesarín es Master of Arts de la Universidad de Pekín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India CEAPI y docente de la Maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero UNTREF en Argentina. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, CONICET,
Ha sido asesor en el Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Internacional y Culto y Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Es integrante de nuestra red. Sergio, muy bienvenido. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación. Como siempre, sabes que es un gusto y una alegría poder participar en este tipo de actividades que llevas adelante con tanto entusiasmo y con tanta motivación. Yo te agradezco que me brindes este espacio y pido disculpas a los colegas por esta alteración del programa. No sé si abrir los juegos en un mundo que está con un poquito varios hot points, digamos, pero bueno, tienes razón, digamos. La idea es plantear algunos puntos que puedan, ojalá, servir de disparadores. Seguro que así será para que el resto de los colegas desarrolle con mayor profundidad el tema de los impactos de la BRI en nuestra región. Se me ocurrían, como suele pasar en estos casos, muchas ideas que fui anotando, tal vez de manera desordenada, pero recordaba que tiempo atrás trabajaba mucho el tema de lo lúdico en el comportamiento internacional de China. Entonces, yo siempre digo que conocer un poco a China es aprender, es conocer a qué juegos juegan los chinos. Juegos, me refiero a juegos de mesa, ¿no? Los conocemos, el ajedrez chino, el yueqi, el Go o el Mahjong, eh, juegos de ocupar espacios. Entonces, me parece que en este proyecto de la Ruta de la Seda hay elementos combinados, por supuesto, siempre hay una mixtura, ¿no? Entonces yo noté aquí que evidentemente la BRI responde, me parece en principio, a una gran, voy a decirlo así de manera clara, no se me ocurren otras palabras, como que esta es una China, por más que sea moderna, súper tecnológica, robotizada, etcétera, es una China que sigue siendo prisionera de su historia. La BRI es eso, es de alguna manera, si queremos, la recuperación de una cosmovisión, de una visión, de un imaginario que históricamente llevó al imperio a ser parte de una grandeza que por supuesto el poder político chino y la China de estos tiempos persigue para sí misma en otro contexto global y con otras capacidades y con otro tipo de poder relativo y con otros juegos de actores a nivel internacional. Pero me parece que ese sustrato de esas fuerzas profundas, diríamos, ¿no? De acción internacional, revelan en gran medida que esta China es prisionera de su historia en muchos aspectos. Ese es un punto. Lo otro es entonces sumar, de alguna manera, esto que digo desde lo histórico, esto de lo lúdico, ¿no? La BRI es una concepción general, una estrategia general que busca ocupar espacios. Diríamos en términos hoy de internacionalistas más contemporáneos, generar influencia, producir influencia, incrementar la influencia de China a nivel internacional. Y así ha sido en estos tiempos. Los juegos chinos son juegos donde no se destruye al enemigo, sino que son juegos de estrategia, de posicionamiento y de tratar de vencer al enemigo no destruyéndolo, no, entre comillas, comiéndolo, vamos a decir así como se suele hacer en otros juegos, en estos juegos de mesa, el ajedrez, las damas. Y digo las damas porque tengo aquí una parábola de Mencios al respecto, por eso se me ocurrió esta introducción. Entonces, sino tratar de, bueno, disuadirlo, cooptarlo a la tradicional estrategia del arte de la guerra de Sun Tzu. Digo, ahí me parece que hay una concepción, si ustedes quieren, valorativa, del mismo pensamiento chino, de la propensión de China a pensarse a sí misma y al mundo, en la que la BRI se expresa. Es uno de los elementos en los que la BRI se expresa, como digo, desde el punto de vista tensión, esta abolición que China, vamos a decir, el gobierno chino, sus dirigentes, su clase política, ha tenido y tiene respecto a lo que considera el presente y futuro de su país. Obviamente, la BRI, luego de 11 años, prácticamente hemos participado en algún webinar sobre su diseño. En estos 11 años que transcurren, bueno, sigue formando parte de una estrategia general. Esta estrategia general de posicionamiento global de China como un actor clave en los asuntos mundiales, con la búsqueda, digamos, de recuperar estos espacios perdidos, tal vez, de influencia en Asia del Pacífico, una China que evidentemente busca, tal como lo dicen sus documentos y lo dice su discurso político, lo expresan sus líderes, cambiar la arquitectura del poder mundial, bueno, definida, si
queremos mencionarlo desde un punto cronológico certero, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cambiar la primacía del orden occidental de relaciones por otro tipo de orden, del cual tenemos algunas aristas y podemos reconocer algunas aristas, pero que bueno, todavía está en formación, ya que estamos en pleno proceso de formación. Una estrategia general de construcción de poder, de restauración. Ahí tenemos otra vez el componente del sueño chino, una derivación también de esta visión de largo plazo que China tiene sobre sí mismo. La BRI ha servido y sirve como un proyecto integrador. O sea, la BRI ha sido definida como, evidentemente, en todos sus componentes, ¿no es cierto?, objetivos, desde el punto de vista vial, carretero, portuario, digital. Bueno, hay, como digo, elementos duros, si ustedes quieren, dentro de la BRI. Pero ha ido integrando perspectivas, se ha ido enriqueciendo perspectivas. Yo creo que aquí hay un trabajo de construcción y de permanente búsqueda de legitimación del proyecto BRI a medida que el proyecto fue despertando ciertas suspicacias, sospechas, rencores y temores en distintas partes del mundo. La perspectiva de él, bueno, reiterada, ¿no?, sobre desarrollo compartido, la perspectiva sobre una comunidad de destino compartido para la humanidad, la perspectiva de, bueno, hasta una situación o una perspectiva sobre un enfoque multidimensional sobre seguridad internacional que busca de alguna manera mejorar la gobernanza global. Todos se han ido como sumando, integrando y formando parte, me parece, de la estrategia general del Belt and Road. O sea, la Belt and Road es como un vector, ¿no?, como una traza general en la que, como digo, se han ido incorporando cual ricos condimentos de la rica tradición culinaria china, distintas especias, distintos sabores, y se ha ido conformando, bueno, este escenario actual en el que estamos viendo su desarrollo. La BRI responde a principios de acción internacional tradicionales de China, tiene un poco que ver con lo que mencioné anteriormente. La búsqueda de la reducción de asimetrías norte-sur, un tema del cual ya hablaba Deng Xiaoping en los 80, cuando las reformas comenzaban. La cooperación sur-sur, lo dije recién, la promoción del desarrollo. Y hay, obviamente, en este proyecto general de conectividad global, también hay un trasfondo histórico. La China antigua, la China imperial, fue hacedora de globalizaciones a su tiempo, a su modo, y a través de la expansión comercial, de la expansión de sus naos, de sus navíos, de su exploración regional y la búsqueda de nuevos horizontes para expandir su influencia. Bueno, aquí también hay, como digo, un determinante que moviliza, un factor de movilización que responde, como digo, a patrones históricos de acción internacional. La búsqueda, como dije, fundamentalmente me parece de la cooperación, o dentro del marco de lo que es el eje cooperación sur-sur, esta me parece evidentemente muy, muy marcada en esta visión que la BRI propone desde China. Y ahí estaremos nosotros, ¿no?, por supuesto, en América Latina. Entonces, la BRI también significa o se puede vincular con conceptos como interdependencia, interrelación, globalización, mundialización, tal vez les suena mejor a los franceses el término mundialización, y nos ha ido mostrando cómo su avance ha ido provocando y reordenando la posición de los distintos actores, tanto en Europa como en nuestra América, en América del Norte, en América del Sur, obviamente, en Asia mismo, sin lugar a dudas. Y en América Latina, bueno, en América Latina la BRI nos ha dado o nos ha, me parece, o ha impulsado aún más lo que veíamos como un proceso realmente de posicionamiento fuertemente activo de China a través de sus distintas dimensiones diplomáticas, o distinta acción diplomática, pública, privada, a través de los actores subnacionales, como fueron mencionados al principio, a través incluso de la diplomacia, si se quiere, académica. Es decir, China se transformó, la BRI consolidó en nuestra región el papel de China como un actor relevante y clave para el desarrollo, o para la promoción del desarrollo en nuestra región. Un actor alternativo, confirmó esa importante opción que los países latinoamericanos en general buscamos siempre a nivel internacional, que son obtener los mayores grados de autonomía relativa a nuestros asuntos externos. Somos una región quejosa, siempre nos quejamos de
somos dependientes, hemos sido colonizados. Bueno, pues ese tipo de victimización y llanto me parece que prácticamente ha quedado de lado, también en parte por un esfuerzo importante que China ha realizado desde el punto de vista de presentarse, como dije, como un actor alternativo, desde el punto de vista del comercio, las finanzas, la provisión tecnológica tan importante. En este sentido, es inobjetable cómo China ha concedido y cedido conocimiento tecnológico a la región cuando era negado a lo mejor por otros actores importantes del mundo. Nos ha generado, de alguna manera, nos ha forzado a los latinoamericanos, que somos muy, muy movedizos, muy chéveres, muy samba, ¿no? Nos ha dado cierto patrón de orden, porque, por ejemplo, a través de la CELAC, China, de alguna manera, nos orienta, nos propone y nos ordena un curso de acción. Nos ha generado o nos ha impulsa a tener mejores niveles de coordinación a nivel intrarregional para poder desarrollar proyectos que tal vez tengan impactos compartidos, sea por manejo de recursos naturales, sean proyectos energéticos. Bueno, es una discusión que nosotros, como digo, también nos hemos ido dando a medida que China ha ido avanzando en esos proyectos. Entonces, también, por supuesto, el avance del BRI en la región instala definitivamente las tensiones que a nivel estratégico global se presentan entre China y Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora, donde hay una búsqueda más intensa por parte básicamente de Estados Unidos y Europa también, por supuesto, de recuperar espacios de influencia cedidos, perdidos en la región. Esto de los espacios vacíos, tan conocido, tantas veces dicho, cedidos por estos grandes actores globales que China ha sabido aprovechar. Entonces, la BRI ha funcionado y funciona como un despertador, ¿no? Para Europa y para Estados Unidos. Europa con sus planes y proyectos de desarrollo, de inversión. Ojalá que algún día tal vez la concreción del proyecto de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Y sobre todo para los Estados Unidos, ya más desde el punto de vista del componente geoestratégico, geopolítico, mirando mucho a China en su proyección hacia el sur. Yo diría que también nos ha traído debates internos importantes respecto a la administración de los recursos naturales, nos ha obligado a redefinir nuestra inserción a nivel internacional, es decir, también a nosotros nos ha golpeado, nos ha impactado y nos ha generado remesones como para discutir muchos temas que tienen que ver con la inserción de los países latinoamericanos en la economía mundial y en la geopolítica mundial. No pensamos el mundo como hace 20 años, no pensamos el mundo como hace 11 años desde el inicio de la BRI y estamos pensando el mundo de distinta manera en función de distintos escenarios en los que la BRI será un componente determinante de la expansión y la proyección global de China. Así que en ese contexto, nuestra región tiene muchos desafíos, muchos desafíos. Nuestros países en muchas ocasiones discordantes en sus intereses, lo cual es legítimo, pero faltos de diálogo necesitamos de alguna manera convalidar y armar, trazar una estructura que nos permita desarrollar mucho más el multilateralismo regional y tratar de ordenar nuestras capacidades y recursos como para poder mejor aprovechar lo que China, desde el punto de vista de la BRI, en todo lo que significa tal vez componentes diferentes, no tanto en proyectos a lo mejor de infraestructura, que sí los hay y seguirán, sino tal vez aprovechar, por ejemplo, mejor cuestiones que hacen a educación digital y transferencia tecnológica. Creo que en ese sentido tenemos que aprovechar esa disposición de China histórica, presente y futura al desarrollo sur-sur, al desarrollo de países, de economías en desarrollo como las latinoamericanas. Sergio Cesarín, muchísimas gracias. Así como el fútbol tiene a Messi, en la red China y América Latina tenemos a Sergio Cesarín, que es como nuestro Messi. Es uno de los principales expertos sobre las relaciones entre China y América Latina y formador de muchas generaciones. Realmente esta apertura de fuego ha sido brillante, ha quedado la vara muy en alto para nuestros ponentes. Me pareció realmente interesante esta analogía, ¿cierto?, entre la concepción lúdica, esta necesidad de
no solamente inversión, sino que también influencia, etcétera. Vamos a dejar algunas de estas inquietudes para la ronda de preguntas que los conectados en este momento en vivo, a quienes les damos la bienvenida y también agradecemos sus reacciones. Los invitamos a enviar sus preguntas al chat para responderlas al final. Y ahora me gustaría presentar a nuestro a nuestro primer ponente, que se encuentra en Alemania, es Fabricio Rodríguez, y su tema es la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, dimensiones, transformaciones y retos de la cooperación con América Latina. Fabricio Rodríguez es investigador senior del Instituto Arnold Bergstrasse, ABI, y docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Freiburg, en Alemania. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Freiburg. Ha sido asesor en temas de gobernanza y desarrollo económico territorial para gobiernos y organismos internacionales en América Latina. Ha conducido investigaciones en China, Europa y diversos países de Centro y Sudamérica, y también es integrante de nuestra red. Fabricio, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Pamela, y a la red China América Latina por esta invitación. Para mí es un placer otra vez y un privilegio poder compartir este espacio en conversación y diálogo con tan destacados ponentes, con esta audiencia activa. Es siempre una posibilidad de reflexionar en conjunto alrededor de estos temas que son de alta envergadura, que son temas que mientras escuchaba la brillante exposición de Sergio alrededor de esa perspectiva histórica de lo que implican estos cambios, se me venía a la mente que América Latina, por su historia y trayectoria, normalmente está transitando detrás de la historia, está transitando o siguiendo aquellos trenes que van formando la historia. No necesariamente estamos en el tren que va dándole forma a esa historia, sino que nos vamos adaptando. Y desde el caso y desde el punto de vista de China, esto es al revés, es un esquema de conectividad global que lo que está haciendo es reconfigurar el curso de la historia en diferentes dimensiones, y es de lo que les quisiera hablar en esta ocasión. También verlo como un esquema que comparto plenamente, un proyecto que tiene que ver con una noción renovada de posicionamiento del poder, de la proyección del esquema de poder y prosperidad que nace desde la República Popular China y con un liderazgo bastante claro y cada vez más marcado por parte del Partido Comunista Chino y de su máxima autoridad, el presidente Xi Jinping. Como sabemos, los líderes tienen una influencia muy alta en la conducción y en la orientación de estos cambios y finalmente hacia dónde esos cambios nos ponen a pensar y a reflexionar. Así que yo voy a subrayar algunas de las cosas que Sergio ya ha hecho, y en otros casos voy a tratar de brindar algunos matices o unas perspectivas un poco complementarias al contexto de este esquema. La Franja y la Ruta, bueno, nace en el año 2013 en un contexto económico para la misma China, en donde entraba prácticamente todavía hacia lo que se determinó como la nueva normalidad, es decir, entra este esquema de política exterior, sí, de proyección de un gran conjunto de infraestructuras de conectividad que tienen que ver con la visión que tenía el Partido Comunista Chino de su propio lugar, sí, de China en el mundo, y también el lugar que el mundo puede tener para el desarrollo interno de China. Y en ese sentido, en Kazajstán, si recuerdo bien, se lanza la iniciativa de 2013 dotada de mucho dinero, como $1 billón, que implica una arquitectura también que acompaña el financiamiento y la ejecución de todos esos proyectos en una escala global. Pero en ese momento América Latina todavía no está en el radar de la Franja y la Ruta. Tenemos que decir que América Latina está todavía como relegada en ese radar, que primero trataba de conectar Europa hacia el norte de África y partes del sureste asiático, en un circuito en donde posteriormente, en el año 2017-18, a través de negociaciones políticas y diplomáticas del más alto nivel,
América Latina empieza a figurar. Entonces, el mismo nombre, ¿no? La Franja y la Ruta tuvo varios nombres. Esta iniciativa da cuenta de la envergadura histórica que tiene este proyecto y de del poco reparo de parte del Estado chino decir, estamos saliendo al mundo, pero estamos saliendo al mundo ya no en el ascenso de China, que para Occidente de pronto era el ascenso, pero para China era reposicionarse en el lugar histórico como un centro globalizador, sí, de la economía global, pero también un centro cultural con proyección y una escala global. Es así que vemos aquí en esta línea de tiempo a los compañeros de diálogo chino que hacen trabajo fantástico. ¿Por qué repetir el trabajo que otras personas hacen de manera maravillosa? Aquí tenemos una línea del tiempo en donde vemos que en el año 2017 Beijing es la sede del primer foro de la Franja y la Ruta, en donde los presidentes de Argentina y Chile participan y empiezan negociaciones, mientras Panamá se convierte en el primer país en adherirse a la Franja y la Ruta, con inversiones un poco sorprendentes también para Estados Unidos, que vienen desde China para ampliar parte del Canal de Panamá, siendo el Canal de Panamá como un símbolo, ¿no? Territorial, espacial, como una puerta de entrada a lo que tiene que ver con las Américas y con el Caribe, con Norteamérica y Sudamérica, un nodo de conectividad impresionantemente importante para las Américas y desde el punto de vista de Estados Unidos también una presencia nueva, sorprendente, y se concreta entonces en el año 2018 ya acuerdos entre CELAC y la República Popular de China a un nivel interregional institucionalizado de tomar la Franja y la Ruta como un esquema de cooperación interregional que se ha venido desarrollando hasta el día de hoy. En el medio tuvimos también la pandemia, en donde hubo una preponderancia también de la Franja y la Ruta en su versión de salud, en donde también jugó un tema, la repartición, el apoyo con vacunas en momentos de extrema dificultad. Entonces, la conectividad a la que se refiere la Franja y la Ruta no está limitada, ya lo decía Sergio, a factores duros, sino también a la provisión de redes de cooperación que tratan de abordar momentos de crisis, que es también y da cuenta de lo que hacen los grandes poderes en momentos en los que otros países que no tienen capacidades de producción o tecnológica o de operatividad, como en el caso de la pandemia, pueden entrar a ayudar y a subsanar esas necesidades frente a las ofertas que vienen de otros poderes, ¿no? Normalmente son los centros tecnológicos quienes estaban en condición de hacer ese trabajo. Aquí quiero mostrar este mapa también porque es importante una línea del tiempo y me gusta a mí, bueno, yo me oriento mucho al consumo energético de los diferentes lugares que moldean las dinámicas globales. Y vemos aquí claramente en China el ascenso, no solamente en función del dinero y la prosperidad que genera, sino del consumo de energía que se da en esa parte del globo. Y me parece importante ver que en 2001 tenemos el momento en que China accede a la Organización Mundial del Comercio. En 2005 tenemos un despegue todavía más fuerte cuando ya varios países reconocen a China como una economía de mercado. Luego tenemos la crisis financiera 2008-2009, un momento importante que es un parteaguas en donde la Unión Europea y los Estados Unidos pierden fuerza mientras las economías emergentes logran sobrepasar esta coyuntura de mejor forma y salen mejor posicionadas que las economías de Occidente. Recordamos en el caso de Ecuador, yo soy ecuatoriano de origen, teníamos personas de España migrando de vuelta hacia Ecuador. En el campo académico era visible, también había migración de vuelta de Portugal hacia países lusófonos en diferentes partes del mundo. Y luego tenemos 2013-2014, en donde ustedes ven que la curva de consumo energético de China se estabiliza porque es el periodo de la nueva normalidad. En la nueva normalidad, en donde el crecimiento económico empieza a disminuir para China, lo que surge como imperativo es el capital acumulado que estaba dentro de las fronteras chinas necesita salir, ser invertido. Y esto responde al postulado asiático, que no solo es chino, sino que había sido también ya implementado en Japón, Corea del Sur, en los tigres asiáticos. La idea de que invertir en infraestructuras grandes también produce crecimiento económico y por ende hay un derrame también en el campo socioeconómico. Ese derrame, sin embargo, no es automático, sino que requiere una acción del Estado, sí, del Estado chino en este caso, que con una intervención fortísima en el territorio logra superar niveles
de pobreza históricamente nunca antes vistos. Y eso hace que la experiencia china tenga una serie de aspectos que todavía necesitamos comprender y estudiar para el mundo en desarrollo. Entonces vemos aquí que el mundo básicamente a partir de esta historia se reconfigura, los polos de crecimiento económico, de consumo energético, de consumo material, se desplazan hacia el Asia. Sin embargo, es importante mencionar que la economía china no está desvinculada de las inversiones europeas y norteamericanas que viajaron en los años 70, 80, a partir finales de los años 70, 80, 90, en búsqueda de mercados de mano de obra cualificada y menos cara, de estándares ambientales más bajos. Entonces tenemos unas interrelaciones que a veces se obvian desde el punto de vista europeo. Por ejemplo, se habla como si estuvieran desconectadas China por un lado, la Unión Europea por otro, pero hay mucho capital que dio paso también a estas dinámicas y que todavía tiene presencia en territorio de la República Popular China. Entonces, cuando hablamos de América Latina y China, esto tenemos que enfatizar que existe una dimensión estratégica sin duda, pero también discursiva. Es decir, yo soy politólogo y me fijo mucho en cómo se produce la intersubjetividad en la cooperación. Esto se marca en una cooperación sur-sur que cada vez se ve cuestionada por las claras asimetrías. Pamela ha trabajado muchísimo este tema, que cruzan a China por un lado de los diferentes países latinoamericanos, que cuando hablamos de América Latina y el Caribe tenemos que tomar en cuenta de que tenemos un archipiélago bastante heterogéneo de preferencias económicas, políticas y formas de abordar justamente estos cambios globales en reconfiguración. Entonces la cooperación sur-sur trae diferentes retos y al mismo tiempo una base política importante que desde el punto de vista de China es también una componente simplemente, no es solamente infraestructura, sino se trata también de construir lazos duraderos, políticos, y eso tiene una serie de retos en una parte del mundo que es difícil navegar, que tiene también el antecedente histórico de la relación con Europa, cultural muy fuerte, de la histórica y de la relación histórica y también estratégica con los Estados Unidos y esa presencia que es como una plataforma también que da paso a pugnas interhegemónicas desde América Latina y no podemos obviar ese momento tampoco. Sin embargo, como ya lo escuchábamos antes, los países latinoamericanos también están aprendiendo y estamos aprendiendo en conjunto de qué implica, por ejemplo, en este caso, las mega infraestructuras para temas de crecimiento, de desarrollo, y hemos aprendido también que el desarrollo como tal no es una cuestión automática, no necesariamente derrama en mejores condiciones socioeconómicas o en un ambiente ecológicamente equilibrado, sino que existe también la necesidad de que la inversión en infraestructura vaya acompañada de una serie de mecanismos de consulta, de intervención democrática, que va desde la escala más mínima y local hacia la escala regional y también en un esquema global. Pero lo importante de las mega infraestructuras es que las mega infraestructuras no son intervenciones puntuales, ¿no? Estas son intervenciones que realmente reconfiguran las dinámicas locales, regionales y globales de cómo se hace economía, reconfiguran los ecosistemas a gran escala. Entonces tienen un impactos bastante altos sobre personas también que habitan estos territorios en un espacio, pero también personas que están beneficiándose de forma diversa de esas infraestructuras de conectividad, los containers que van de un lado al otro, nos traen ropa más accesible para ciertas clases sociales, tecnologías no tan accesibles para esas mismas clases, tenemos conocimiento, intercambio de conocimientos, tenemos también puestos de trabajo en diversas áreas y todo ese entramado, digamos así, de interconectividad que generan las mega infraestructuras tienen impactos importantes. Una de esto es importante, ya lo mencionaba anteriormente, estamos en un momento en el siglo XXI en donde, si bien tuvimos en el siglo XIX la hegemonía británica claramente, en el siglo XX la hegemonía de Estados Unidos, en el siglo XXI la pregunta es qué va a ocurrir y tenemos entonces un contexto nuevo en donde también tenemos variables adicionales del cambio climático, un tablero geopolítico de conflictos y guerras tecnológicas, comerciales y militares que van surgiendo en un ámbito en el cual
Ya para China es difícil y complejo navegar la misma China hacia adentro y sus propios cambios. No se diga en este ámbito internacional, en donde hay muchas variables que generan mucha incertidumbre y creo que de hecho han repercutido en la viabilidad que venía teniendo la implementación de grandes proyectos financiados por la Franja y la Ruta. Ahora, por otro lado, está América Latina y el Caribe con un mapa económico y político diverso, muy cambiante. Y sin duda tenemos un área del mundo en donde las jerarquías de poder están claramente en juego, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que entender mejor. Tenemos distintos proyectos de autonomía e integración regional. CELAC es el más prominente para este caso, pero está también el Mercosur, la Alianza del Pacífico, CARICOM, el Sistema de Integración Centroamericana. México está integrado con Norteamérica. Y en esto también juega un papel importante el hecho de que hay una prehistoria en América Latina de condicionalidades por parte de los poderes anteriores, ¿no? De intervenciones políticas en el campo político, que me parece que desde el punto de vista de lo que hace y plantea la Franja y la Ruta, es una variable que no se puede dimensionar con la misma envergadura que se vio en contextos pasados en la región y que es importante al momento de pensar decisiones políticas y esquemas de cooperación. Esto se trata primordialmente de qué dimensión, más geoeconómica y no tanto un planteamiento de condicionalidad vinculada al tipo de esquema de desarrollo, ¿no? No hay un consenso de Beijing que se planteó en su momento, como lo hubo, por ejemplo, las condicionalidades que estaban basadas, venían de las instituciones en el posguerra, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que dejan una marca y siguen siendo actores importantes de contrapeso a la presencia china y a su sistema bancario en la región. Y luego están las escalas económicas menos visibilizadas, que son las escalas de las pequeñas y medianas empresas, que no estoy seguro qué rol exactamente juegan en todo lo que tiene que ver con la Franja y la Ruta, pero sin duda brindando servicios asociados tienen un papel y habría que investigar un poco más. Luego creo que es importante mencionar que si bien existe una dimensión espacial muy clara, ¿sí? Que de pronto el proyecto hegemónico estadounidense no tuvo en esa proyección, estaba como tanto enfocado en el espacio transatlántico y tal vez un poco en Asia con la alianza entre Japón o la triada de poderes Japón, Europa, Norteamérica, pero el sur global estaba siempre como fuera de ese imaginario institucional y espacial, en donde China retoma un nuevo espacio que también tiene una dimensión institucional, yo le llamaría liviana en donde hemos podido ver que también en la CELAC se juegan dinámicas de balance de poder, porque también la Unión Europea ha reaccionado, ¿no es cierto?, a la presencia de China con iniciativas que han tardado cobrar vida, como Global Gateway de la Unión Europea, y también los Estados Unidos con Build Back Better, programas de infraestructura a gran escala que son también respuestas claramente homólogas a las intervenciones del capital chino en el contexto latinoamericano. Luego de esto también tenemos una dimensión claramente financiera. Esto es solamente una apreciación de las reservas de divisas que tiene el Banco Central de China a su disposición para poder financiar todas estas infraestructuras, y no hay una nación en el mundo que tenga esta capacidad de financiar proyectos a tal escala que también se traduce en un poder estructural, en una creciente presencia del yuan frente al dólar. También vemos que es un contexto en el que la decarbonización en China juega un rol importante también, que va a vincular a China y a América Latina de forma aún más cercana en ciertos campos tecnológicos, pero también vinculado a ciertos materiales que empiezan a cobrar nueva relevancia. La civilización ecológica, Shangtai Wenming, como está aquí, es también un proyecto al que hay que poner la atención en el marco de la Franja y la Ruta y ver qué significa eso. Tiene unos significados profundos que podemos hablar más tarde. Hay una dimensión material de esto. Por aquí vemos que China en este esquema, lo siento, está en alemán porque es un artículo que publiqué en ese idioma, pero lo que nos muestra este artículo es la curva que va en bajada, es básicamente la cantidad de material que se requiere en China para generar $1 en el Producto Interno Bruto. Y esa es la eficiencia
económica en China ha ido incrementándose, es decir, cada vez se requiere menos input material para generar una unidad del Producto Interno Bruto. Sin embargo, eso no se ha traducido en el consumo absoluto de materiales. Esa es la curva que va aumentando. Es decir, que la eficiencia en el uso del recurso no necesariamente se traduce en una reducción del consumo de materiales, y eso nos impacta en América Latina. En materia del cobre, por ejemplo, claramente en países como Perú y Chile, pero dentro de la misma China también, como tercer productor de cobre, pero consumidor, la mitad del cobre se consume en China. Los nuevos materiales como el litio, esto es Coca-Cola Sinclair en Ecuador, que es una infraestructura de electricidad hidroeléctrica, una planta hidroeléctrica que dejó mucho que desear, no solamente por la intervención de empresas chinas, sino por también el rol que tienen los gobiernos y las empresas de cuidar de la ejecución de proyectos estratégicos, en este caso que no logró su cometido, el puerto Chancay en Perú. Y voy acercándome a los desafíos, sí, porque se me va acabando el tiempo y no quiero dejar de dejar unas preguntas abiertas para la discusión. Ya sabemos que los desafíos, primero, la envergadura es histórica. No estamos hablando de un esquema simplemente, no sé, tal vez Global Gateway de la Unión Europea lo veo como algo tan valiente frente a la magnitud y a al dinamismo que tiene la franja y la ruta. Tenemos desafíos espaciales para América Latina. Es importante visualizarse en un nuevo esquema de reconfiguraciones espaciales. Sí, todas las infraestructuras que tienen que ver con... Es nuevo. Es un nuevo mapa y al que hay que ponerle atención. Hay desafíos institucionales en materia de integración regional, pero también a nivel de la diplomacia de cada país. Desafíos de financiamiento, cómo navegar el nuevo esquema de financiamiento del desarrollo o de las alternativas a ese desarrollo a nivel global. Hay desafíos tecnológicos, qué papel puede jugar la cooperación entre América Latina y China en función de los nuevos cambios vertiginosos que va liderando China, ya no Europa, ya no necesariamente Estados Unidos, en ciertos sectores más, en otros menos. Hay desafíos materiales. La inteligencia artificial requiere y chupa recursos del planeta, es decir, no puede crecer ad infinitum. También requiere agua para electricidad, requiere materiales de conducción de esa electricidad, de almacenamiento, y tenemos unos límites planetarios que nos están pasando una factura bastante alta, que las potencias anteriores no tuvieron que pagar, pero que a China se le pone una disyuntiva importante y a América Latina también. Es decir, que tenemos desafíos ecológicos que ya son parte de la agenda de la República Popular China y en menor medida y en diferentes grados por parte de los diferentes países latinoamericanos, porque como que esos temas tienden a tener menos peso porque estamos más enfocados a cómo sobrevivir, cómo sacar adelante las economías. Estas son mis referencias. Invito a cualquier otra consulta que tengan, me pueden contactar a esta dirección y quiero darles las gracias por su atención. Fabricio, muchísimas gracias por tu ponencia. Ha sido bastante estimulante, muy completa. Esta parte de los desafíos la vamos a dejar también para la ronda de preguntas de nuestra audiencia. Los invito a enviar sus preguntas por medio del chat y las vamos a responder al final. Muchísimas gracias, Fabricio. Ahora voy a presentar a Luis Felipe Borja con su tema La Franja y la Ruta, principales proyectos en Latinoamérica. Luis Felipe Borja es abogado de la Universidad de las Américas, UTLA, en Quito, Ecuador, especializado en Derecho Comercial y Civil Chino en la Universidad de Pekín. Está radicado en la República Popular China desde el año 2013. Tiene publicaciones en Derecho Comparado Hispano-Chino en coordinación con el Instituto Iberoamericano del Caribe de Derecho y Política de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho y la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China, así como publicaciones sobre la historia de la migración china y leyes migratorias en el Ecuador. Es abogado socio profesional en HW Law Firm Group en Shanghái, asociado senior en Delta Legal Quito, Ecuador, asesor honorario en la Cámara de Comercio Mexicana de China y también integrante de la Luis Felipe, bienvenido.
Muchas gracias por la presentación. Agradezco a la Red China América Latina, a CLEC, a CIAPI por la grata invitación a este seminario. Bueno, como mencionaba, mi tema, la franja y la ruta, principales proyectos en América Latina. Eh, Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El contenido de esta presentación, daré una breve introducción a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la cual pues dudo mucho que sea tan exquisita como las presentaciones del profesor Rodríguez de Cesarín, pero trataré de dar mi mejor esfuerzo. La cooperación tecnológica, educativa, proyectos de infraestructura clave, impactos económicos y comerciales y algunas conclusiones. Esta presentación pues irá enfocada desde un lado práctico, desde mis perspectivas y mi experiencia en la República Popular China, no solo hablando de los proyectos clave que se manejan en América Latina, sino también cómo estos proyectos a la vez llegan a China. Desde mi perspectiva, yo lo veo como un camino de dos vías, lo cual lleva a las inversiones de China a América Latina y América Latina en respuesta a inversiones de la República Popular China. Una breve introducción del origen que ya se ha hablado anteriormente, propuesta por el presidente chino Xi Jinping. Algo importante es que el tema de la franja y la ruta es incluido en la constitución del Partido Comunista Chino, el cual pues se constata que el partido trabajará constantemente para desarrollar relaciones de buena vecindad, siguiendo el propósito y lograr un crecimiento compartido a través del debate y colaboración y perseguir la iniciativa de la franja y la ruta. ¿Por qué es esto importante? Pues en los estudios, en la práctica, en China continental, en las regiones administrativas, en las regiones económicas especiales, eh, tienen que seguir pues las rutas, las vías que propone el Partido Comunista Chino. Cada una de las regiones, cada una de las provincias, cada una de las ciudades logra implementar este concepto de la franja y la ruta para impulsar el crecimiento de sus diferentes zonas. Tengamos en consideración que cuando empresas usualmente me preguntan, Luis Felipe, cómo puedo acceder al mercado chino? ¿Cómo puedo acceder a inversiones chinas, ya sea en mi país o yo invertir en China? La pregunta va más a cuál es tu mercado, cuál es el propósito de tu inversión, cuál es el propósito, cuáles son tus actores principales, porque China es un país inmenso, el cual cada provincia, cada ciudad, cada distrito, pues tiene sus propias reglas, tiene sus propias iniciativas, tiene sus propios incentivos, los cuales pues irán ligados a la idea de la franja y la ruta. El objetivo, bueno, fomentar la conectividad y cooperación internacional en infraestructura, comercio, participación, más de 150 países y 30 organizaciones internacionales han firmado acuerdos de cooperación en el marco de esta iniciativa, incluidos 22 en América Latina y el Caribe. Estos proyectos, estas iniciativas, estos acuerdos de entendimiento, el gobierno chino pues los promueve ya sea en su página del gobierno central, tiene también sus diferentes páginas dedicadas solo a la franja y la ruta, en los cuales pues publican los diferentes avances que se tienen. Lo que podemos ver en pantalla son algunos de los proyectos que se maneja con Colombia, es un memorándum de entendimiento para la impulsión del comercio electrónico. Como les decía anteriormente, bueno, podemos ver en temas de inversiones desde China a América Latina, varios países, Ecuador en uno de ellos, tiene más de 22 proyectos por inversión china, pero por otro lado también podemos ver un gran crecimiento en inversiones desde América Latina hacia China, que es un poco lo que abarcaré en esta presentación. En temas de cooperación tecnológica y educativa, energía renovable, China apoya proyectos de energía renovable en la región, colaborando con la interconexión eléctrica. En esta cooperación podemos ver en diferentes ciudades, bueno, quisiera hablar en este momento de dos ejemplos de inversiones
desde China a América Latina, pero que a la vez también conlleva un crecimiento y oportunidades para empresas latinoamericanas en China. Uno de ellos es conocido como el Dongshen Cup en Beijing. Son proyectos estatales, son proyectos de la ciudad de Beijing, en los cuales muestran algunas líneas de inversión y crecimiento de emprendimientos, los cuales se dedican a investigación de energías renovables. Existe en la Dongshen Cup también una, una, mm, una fase, una sección específica para las compañías que se dediquen a la investigación del uso de hidrógeno, el uso de litio, energías renovables, etcétera. Otra de las competencias que se arma en Beijing todos los años, por ejemplo, es de la competencia de High Pool. Esta competencia, nuevamente es organizada por el gobierno de Beijing, es abierta para varios emprendimientos latinoamericanos que no solo buscan una financiación internacional, pero también buscan el desarrollo de sus tecnologías. Pueden ser, pues, diferentes emprendimientos que tienen un plan de negocio, pero no tienen una forma, una compañía que los apoye en el desarrollo de su tecnología. En este sentido, podemos nosotros presenciar que en estas competencias, una vez que se pasa a las diferentes fases, algunos emprendimientos latinoamericanos han llegado a semifinales y han logrado no solo a inversores en Asia, porque no solo estamos hablando de chinos, también estamos hablando de inversores japoneses, inversores de Vietnam, sino también a compañías que van a desarrollar la tecnología que se pretende impulsar en América Latina. Hace algún tiempo teníamos algunos emprendimientos latinoamericanos, específicamente ecuatorianos, que buscaban desarrollar diferentes plataformas en el uso de sistemas hospitalarios en Ecuador y ofrecían diferentes alternativas pues, novedosas en esos tiempos. Eh, y pues Beijing, los diferentes inversores en esta competencia ofrecían todo el cuerpo técnico y tecnológico para desarrollar esta tecnología. No necesariamente tenía que ser una empresa que tenga su establecimiento en Pekín, eh, pero sí buscaban financiamiento de diferentes inversores asiáticos. Electromovilidad, impulso de electromovilidad con la introducción de vehículos eléctricos chinos. Bueno, esto es un proyecto que muy conocido por todos, BYD en México. Estos son proyectos que se han estado hablando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que con la Cámara de Comercio mexicana en China y otras cámaras latinoamericanas acá, ya se entendía que China, diferentes empresarios chinos estaban buscando a México como una vía de entrar a América Latina y también pues tomar en consideración los diferentes tratados regionales, como son los tratados de América del Norte, para acceder a diferentes mercados, uno de ellos obviamente Estados Unidos y Canadá. Programas educativos, iniciativas como Semillas para el Futuro de Huawei, que busca capacitar a jóvenes en tecnología, asociaciones educativas, potencial para asociaciones entre universidades y centros de investigación de ambas regiones para transferencia de conocimiento tecnológico y científico. Entre estos ejemplos, hemos logrado ver algunos avances por la Universidad SUSTEC en Shenzhen, los cuales se dedicaban principalmente a la investigación y desarrollo de diferentes patentes en drones. Hubo en esos tiempos también algunos emprendimientos o empresas grandes latinoamericanas que decidían invertir en Shenzhen, en la ciudad, tener los diferentes incentivos que ofrecía la ciudad y utilizar estos drones en ciertos proyectos agrícolas en, eh, en Ecuador. La Universidad de Hong Kong pues ofrecía y ofrece hasta el día de hoy diferentes becas, principalmente enfocadas en la franja de la ruta. Si eres un país que eres parte de la franja de la ruta, pues ofrecen becas especializadas a estudiantes, becas obviamente del China Scholarship Council, becas de las diferentes universidades, becas por ciudad, enfocados principalmente y tomando en consideración países que forman parte de la franja y la ruta.
Impacto económico y comercial, crecimiento del comercio, incremento significativo en el comercio entre China y América Latina, especialmente en sectores de alimentos y materias primas. Uno de estos, se puede hablar del Tratado de Libre Comercio Ecuador-China, el cual entró en vigencia el 1 de mayo. Eh, Se habla principalmente de materias primas, de pues, comercio, los diferentes reducciones de aranceles que van a tener los diferentes productos desde Ecuador. Eh, Ecuador ha impulsado desde hace mucho tiempo el valor agregado que podía imponer estas materias primas, y cómo este valor agregado podía impulsar también las industrias ecuatorianas para ofrecer un mejor producto a China. Inversión, promover industrial, en este sentido, no solo estamos hablando de un intercambio de productos, sino en estos momentos podemos presenciar también compañías que deciden invertir en industria, en diferentes máquinas para producir y mejorar industrias locales en Ecuador. Por ejemplo, digamos, inversión en diferentes máquinas para producir, pues, fundas de basura o diferentes productos, jabones, etcétera. En este momento estamos viendo un gran incremento de gente que está pues invirtiendo o mucho más en estas máquinas para atraer industria y generar empleo en los países. Inversión china en busca de mayor acceso al mercado. En este sentido, este Tratado de Libre Comercio también ha dado y abierto las puertas de diferentes compañías para que busquen invertir en China, vean las mejores opciones para invertir en China, tener un mayor acceso al mercado, llevar sus productos a América Latina, pero también, en cierto sentido, para mejorar los productos que ellos ya están ofreciendo desde América Latina. En este sentido, pues ahí también entran temas de propiedad intelectual, etcétera, en los cuales pues estos diferentes actores en busca de mejorar los productos de América Latina buscan apoyo en chino, pues tratarán de firmar sus diferentes acuerdos de confidencialidad, etcétera. Pero es algo que se ve, que se impulsa, no es solo el intercambio de materias primas, sino inversiones por ambos lados. Y en temas de arbitraje internacional, pues existen diferentes centros de arbitraje que, tomando la línea que estamos hablando, de que pues tienen que enfocarse un poco y adherirse a la línea de lo que dice el Partido Comunista en concerniente a la franja y la ruta, pues crean sus propios arbitrajes internacionales enfocados en países de la franja y la ruta. ¿Qué quiere decir esto? Tendrán pues diferentes árbitros que tengan experiencia o que tengan alguna certificación, conocedores de sistemas legales de países latinoamericanos. Bueno, estas son algunas de las preguntas que pues y se irán trabajando con estos diferentes centros de arbitraje. Inversión china, expansión de financiamiento chino, proyectos de infraestructura y tecnología, con más de 98.000 millones de dólares invertidos en 192 proyectos. Bueno, proyectos en América Latina, los hemos hablado anteriormente. Proyectos en China, siguiendo parámetros del Partido Comunista Chino. Zhuhai en el 2014, pues empezó a promoverse como el centro de intercambio entre América Latina y China, siguiendo también la idea de la franja y la ruta. Esto pasó 2013, 2014. Conforme pues, iban pasando los años y durante la práctica, pues se dio a conocer que la ciudad en sí pues estaba promoviendo el ingreso de diferentes empresas latinoamericanas, pero que sean Fortune 500. Y obviamente sí hubo diferentes diálogos con las autoridades de Zhuhai, que pues las empresas latinoamericanas no necesariamente, muchas de ellas no van a estar dentro de los Fortune 500 y tenía que abrirse un poco más del mercado de diferentes empresas. Y bueno, esto es un tema de diálogo, ¿no? Creo que siempre en estas conversaciones hay que llenar un poco esta laguna del desconocimiento desde China a América Latina y de América Latina a China. En Shenzhen, nuevamente, nuevos proyectos enfocados, por ejemplo, en diferentes compañías latinoamericanas que una vez que deciden pues, embarcarse en lo que es el desarrollo de sus tecnologías para América Latina, deciden hacerlo desde China, aprovechar lo que se le llama aquí al Silicon Valley de China, Shenzhen, Hong Kong, aprovechar los diferentes
recursos económicos de Hong Kong para desarrollar la tecnología en Shenzhen y posteriormente llevarlos a América Latina. Y bueno, Changsha es otro ejemplo. En este ejemplo, Changsha, por ejemplo, hace unos 2 años tenía las facilidades, y nuevamente hablamos de los diferentes incentivos que da cada ciudad de acuerdo a sus parámetros, de dar oficinas pues, gratis a diferentes compañías que se dedican principalmente a temas de comercio que sean parte de la franja y la ruta. Entonces decía, mira, tú, empresa, eres accionistas latinoamericanos, son parte de la franja y la ruta, aquí está su oficina por 5 años, no tienen que pagar un solo centavo. Va a desarrollar negocios entre América Latina y China, especialmente con las empresas que estaban en Changsha. Proyectos de infraestructura, participación activa de empresas chinas en grandes proyectos de infraestructura en la región desde 2015. Bueno, Surinam y otros países en América Latina pues tuvieron sus presentaciones en la Cumbre Empresarial China-LAC el anterior año en Beijing, buscando opciones de inversiones en infraestructura. Surinam, Guyana Francesa, son pues actores que usualmente no se los veía muy activos en anteriores años, pero obviamente estos países con un boom boom petrolero que han tenido, pues están en busca de infraestructura e inversiones en la región. No puedo pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estamos. Proyectos de infraestructura clave. Bueno, podemos hablar de Cusco Sinclair en Ecuador, construido por Sinohydro. Este proyecto se da por, obviamente, una insuficiencia energética que tenía el Ecuador. Por muchos años, Ecuador ha dependido de compra, de préstamo energético desde Colombia principalmente, y bueno, Cusco Sinclair se veía como una opción para que Ecuador no sea dependiente de forma energética en los años. Este proyecto pues ha tenido algunos problemas estructurales y bueno, son diferentes procesos legales que está inmersa esta compañía pues estarán sujetos a los diferentes contratos y formas y arbitrajes internacionales en tal respecto. El megapuerto de Shanghái transformará el comercio sudamericano, operativo desde noviembre de 2024. Lo que vemos en estos momentos obviamente es una gran subida de precios de servicio y transportes navieros desde China al resto del mundo. Esto es algo que pues ha subido, los precios están a un nivel descomunal. Estamos hablando que clientes en estos momentos dicen que los precios superan a los tiempos de pandemia. Megapuerto de Chancay que podría resolver en un futuro, esto obviamente es una teoría, obviamente va a reducir el tiempo de productos, de manejo de productos desde China a América Latina, y se busca también manejar estas importaciones y exportaciones, conectarlas bajo vías fluviales a Brasil. Esto es algo que se hablará este jueves en el foro de inversiones en Perú por la presidenta del Perú, que estará en Shanghái el día jueves. Y estos son algunos de las líneas que se tratará de hablar referentes a Chancay. Obviamente, desde el punto de vista de negocios de Ecuador-China, cómo podemos nosotros también beneficiarnos de este puerto para manejar las diferentes importaciones y exportaciones de China a Ecuador. Esto es algo que se está tomando en consideración por parte de algunas empresas. En estos momentos, algunas de las grandes puertos ecuatorianos, Guayaquil, Manta, se encuentran copados, teniendo que mover estos contenedores a otros puertos del Ecuador que en algún punto pues también tienen un riesgo legal con los diferentes contratos que se lleva con
con las empresas chinas. En los diferentes contratos, pues se especifica que tal contenedor, tales productos llegarán a un puerto específico y bueno, llegará a un punto que el vendedor chino, la empresa china que está a cargo del transporte, no puede cumplir con este recado, se retrasa X contrato con el estado que se tenía, el referente que está conectado a esta fábrica china, y pues vienen problemas legales, ¿no? Entonces, se está considerando tomar el puerto de Shanghái para diferentes intercambios, incluso para temas con Ecuador, China-Ecuador. Ferrocarril bioceánico, proyecto para conexión del Atlántico con el Pacífico, facilitando el comercio intercontinental. Convenio de servicios aéreos Manta-Manos. Este es un proyecto que se manejaba en Ecuador bueno, se ha hablado desde Ecuador desde el 2016, no se ha concretado a mayores, pero podría ser un proyecto que podría ser reemplazado con la construcción y, bueno, la puesta en marcha del megapuerto de Chancay. Bueno, eso lo veremos en un futuro, cómo van fortaleciéndose los intercambios económicos y negocios entre China y América Latina. La siguiente. En Ecuador, principalmente, se ha llevado algunos foros sobre proyectos públicos con participación privada. Durante los últimos años, varias empresas chinas han estado interesadas en estos proyectos. Nuevos proyectos mineros, se han hablado obviamente de proyectos existentes que se han llevado con estas formas de proyectos públicos con participación privada. Las tales conocidas PPTs que se formaron en Ecuador después de este foro Ecuador Open for Business por el presidente Guillermo Lasso. Estos proyectos mineros, concesiones mineras, ya sea que estén abiertos a diferentes empresas, entre ellas, muchas de ellas son chinas, pues buscan diferentes inversiones no solo en el transporte de las materias primas, sino también en maquinaria que ayude a la explotación de estas concesiones mineras. En conclusiones, bueno, crecimiento y desarrollo, la iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido crucial para el crecimiento económico, desarrollo e infraestructura en América Latina. La relación estratégica entre China y América Latina es vital para superar los desafíos de bajo crecimiento en la región. Con la renovación de la iniciativa de nuevas áreas de cooperación, el potencial de crecimiento y desarrollo es enorme. Esto sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Muchísimas gracias también por el esfuerzo de estar despierto en Beijing a estas altas horas, porque ya creo que son más de las 10 de la noche. Espero nos puedas acompañar al final para la ronda de preguntas, o si hay alguna pregunta específica para ti, te la podemos enviar. Agradecer tu perspectiva desde China como latinoamericano. Me parece un valor agregado muy enriquecedor, porque ahora en esta webinar tenemos perspectivas desde distintos puntos del globo. Desde Buenos Aires, Sergio Cesarín y la profesora Yuan; desde Alemania, Fabricio Rodríguez; desde China y pasando por Europa con Foreign Affairs Latinoamérica desde Barcelona. Por supuesto, son perspectivas que van enriqueciendo el análisis, y también la Fundación CLEC desde Santiago de Chile. Ahora me gustaría presentar a la profesora Mengui Yuan. Ella está ahora en Buenos Aires. Es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad Tsinghua en China, mayor en Relaciones Internacionales. Desde agosto de 2023 se desempeña como profesora asistente en el Instituto de Estudios Internacionales y de Área de la Universidad Tsinghua en China. Ha sido profesora visitante en la University of California, en la Universidad de Buenos Aires y la Wuhan University.
Es autora de diversos trabajos publicados en revistas y journals sobre tópicos políticos, sociales y económicos latinoamericanos, como por ejemplo migraciones, características de los gobiernos de izquierda en América Latina y relaciones sino-latinoamericanas. Sus actuales investigaciones tratan sobre el populismo en América Latina y el Caribe y particularmente sus expresiones políticas en países como la Argentina. Ahora ella se encuentra como investigadora visitante en el Centro de Estudios de Asia-Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Menki, muy bienvenida. Muchas gracias por la introducción de la doctora Pamela y también muchas gracias por la invitación de este profesor Sergio Salín. Y también fue un honor para compartir mi perspectiva sobre la economía digital de China en el marco de Franja y la Ruta con los colegas. Por ahora voy a compartir mi pantalla para mostrar el PowerPoint. Hoy voy hablando sobre la perspectiva y desafíos de cooperación en economía digital entre China y Latinoamérica en contexto de la Franja y la Ruta. Y primero quiero decir que la panorama de desarrollo de la economía digital en China, porque la economía digital china se ha expandido rápidamente en los últimos años, mostrando un potencial de crecimiento significativo y contribuyendo al desarrollo de alta calidad del país. Primero, el valor agregado de la industria centrales de la economía digital alcanzó 10% de PBI en China en 2023. Porque antes teníamos un plan en el periodo de 14º plan quinquenal, desde 2021 hasta 2025, tenía como objetivo aumentar la proporción de valor agregado de las industrias centrales de la economía digital en el PBI de China a 10% en 2025, desde 7.8% en 2020. La cifra mostró que el país alcanzó el objetivo establecido en el plan para facilitar el desarrollo de la economía digital 2 años antes de lo previsto. Y la tecnología digital se han integrado cada vez más en diversas áreas en China, promoviendo a la formación acelerada de nuevas fuerzas productivas de calidad. La escala de la industria de equipo de manufacturas inteligente de China ha superado los 3.2 billones de yuan, que es el billete de China, aproximadamente son 450.000 millones de dólares, con 421 fábricas modelo a nivel nacional. Tecnologías como la inteligencia artificial se aplican en más de 90% en estas fábricas de demostración. Y después los datos mostrando también. Acá hay una lista de las empresas unicornias que es global. En esta lista podemos ver en realidad la primera empresas unicornias en el mundo sería ByteDance, que él viene desde Pekín, y también es la empresa materna de TikTok que conocimos. Y después, en el cuarto lugar es Shein, es una plataforma en realidad vende ropas. Acá dice que es Singapur, pero en realidad también viene desde China. En esta lista yo saqué las primeras 12 empresas unicornias y el último en posición, el puesto de 12 es de Xiaohongshu. Este es una plataforma digital como media social digital en China, ahora como muy popularizada en China, y también fue una empresa unicornia muy importante para nosotros.
Además de las listas de las empresas unicornias, también acá yo saqué las cifras y la mapa desde un informe de... A ver, ¿cómo lo puedo sacar esto? Desde informe de índices de innovación global también. Acá en la mapa podemos mirar que esta tiene clusters de economía, de científica y tecnología. En la Asia, en la zona de Asia, el primero es desde Japón, Tokio y Yokohama, como a la cabeza. Y la siguiente es Shenzhen, como antes decía Luis, es el Silicon Valley de China, y después Hong Kong y Guangzhou. En China se llamamos Zhusanjiang, que es muy importante de la clúster de economía de tecnología. Y después seguimos, tenemos el clúster de Beijing, que es el norte de China, y después Shanghai y Suzhou son de la, decimos, de la río Yangtze. Entonces, estos 3 puntos de clúster de economía, de tecnología y científica ganó como en principios en este ranking. Y también por primera vez, China encabeza la lista de países con el mayor número de clusters entre los 100 primeros, con 24 en total. Ese después es Estados Unidos con 21 clusters y después es Alemania con 9 clusters. Así que podemos mirar que por lo menos llegamos a 2023. En China está muy avanzada con el clúster de economía, tecnología y científica. Y seguimos. Okay. Acá. Y acá es para decir la infraestructura digital del país también ha mejorado en gran medida, porque con la escala de poder de cómputo alcanzando 230 e-flops en 2023. E-flops significa floating point operation per second, es como contando en la computadora. E-flops es como muy más avanzada que flops y ocupando el segundo lugar en el mundo. Entonces es más avanzada, como decimos, más avanzada que Japón, más avanzada que Alemania. Y también al final de 2022, la escala de poder de cómputo en más de 2.200 centros de cómputo en todo el país había crecido aproximadamente un 30% interanual. Ese es desde datos de encuesta nacional del cruce de datos. Y también la foto en la izquierda es el centro de cómputo de Beijing. La demanda de poder de cómputo para el entrenamiento de grandes módulos se disparó con aumento de la necesidad observado en los sectores científicos, gubernamental, financiero e industria, según el informe también. El término de producción de datos, China generó 32.85 gigabytes de datos en 2022. Eso significa como para computadoras más que 30.000 computadoras que llenan de los datos únicos, y también ese dato también está creciendo mucho, aumentó 20.44% anual, ya que el país experimentó un crecimiento explosivo en la producción de datos no estructurado durante el periodo. El rápido desarrollo de las tecnologías 5G y de inteligencia artificial, junto con el uso generalizado de dispositivos inteligentes, contribuyó significativamente al aumento del volumen total de datos a través del crecimiento de contenido y medios audiovisuales. En términos de almacenamiento de datos, el volumen acumulado de
almacenamiento de datos de país alcanzó 1.73 GB. También en 2023, con su tasa de utilización de espacio de almacenamiento ascendimiento de 59%. Los datos mostrando que 530 millones de chinos se dedican a la reading digital, como utilizamos teléfonos, computadoras para leer las cosas en 2022. 70% de la población utilizó seguridad social a través de medio electrónico a finales de marzo de 2023. En la foto acá estoy mostrando para aplicar la tarjeta digital de seguridades sociales. Es como acá, la gente en Argentina también se utiliza Mi Argentina. Se puede mirar todas las informaciones de cuánto cobra cada mes, de cuánto necesita por anuales. Entonces, no necesita ir a la plataforma o centros oficiales. No solamente esa tarjeta digital de seguro médico y de seguridad social, también tus seguros médicos y otras cosas como certificado de domicilios, todo está digitalizado. Y esta foto viene desde el informe de índices de innovación y ampliamiento de la economía digital a nivel provincial en todo el país, desde 2010 hasta 2020. Entonces, en 10 años podemos mirar este mapa de calor de índices se cambió mucho. Por ejemplo, fuente de estos datos se llama, el nombre oficial es Índices de Innovación y Emprendimiento Digital de China. Y la innovación de emprendimiento de la economía digital en China se cambió mucho. Por ejemplo, los mapas de calor de las puntuaciones de 2014 y 2018 muestran un fortalecimiento continuo en la economía digital en todas las provincias, con 10 provincias o ciudades, por ejemplo, Chongqing, superando a los 80 puntos en 2018. En 2020, la puntuación media nacional, el índice fue 69 puntos. Analizando los datos de los últimos años, no es difícil observar que la estructura espacial de la economía digital de China se ha formado básicamente mostrando un patrón espacial de calor en el sur, frío en el norte y crecimiento en la región central de la innovación. Entonces, si cuando las empresas o los países quieren participar o tener más colaboraciones con China sobre la economía digital, se puede mirar las ventajas o desventajas para colaborar con distintas provinciales, porque después puede decir la colaboración entre países se puede cambiar más específica a las cooperaciones provinciales. Estas son perspectivas para mí que cómo se puede colaborar entre China y Latinoamérica. Antes, los dos profesores ya mencionaban cuando iniciaron la franja y la ruta. Y para esta charla quiero mencionar la ruta de la seda digital. Se empezó en 2017. El presidente Xi propuso por primera vez la construcción conjunta de la ruta de la seda digital. Por eso Latinoamérica se puede participar más en esta perspectiva. Instalando a todos los países a mantener el desarrollo, impulsando por la innovación, fortalece la cooperación en campos de
vanguardias como la economía digital, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la computación cuántica y promover el desarrollo de Big Data, la computación de la nube y las ciudades inteligentes, conectando toda la forma de la ruta de la seda digital del siglo XXI. Para mí, la perspectiva primero es lograr un consenso estratégico y mejorar el sistema de cooperación. Ese está significando que China y los países de Latinoamérica y Caribe deben establecer un sistema de cooperación desde arriba hacia abajo. Ese eh, se puede aguardar. Primero tenemos un sistema permanente y institucional. Y entonces, para ambas partes, se puede analizar de detalle las políticas relevantes promulgadas por los países bilaterales. Por ejemplo, en China tenemos documentos programáticos como el segundo documento sobre la política de China hacia Latinoamérica y el plan de acción conjunto para la cooperación en áreas prioridades entre China y los países miembros de CELAC, que especialmente hay un par de hablando sobre la economía digital. Se puede ver que la tecnología de información y la economía digital se ha convertido en parte importante de la cooperación. Y actualmente China está mejorando continuamente el diseño general de las infraestructuras digitales de China y la cooperación internacional en el ámbito digital, mediante la promulgación de documentos orientados como la Estrategia Nacional de Desarrollo de Información y el Plan Nacional de Información de 13º Plan Quinquenal y la Estrategia de Cooperación Internacional en el ciberespacio. Y los países latinoamericanos también celebraron sexta conferencia ministerial sobre la sociedad de la información de Latinoamérica en marzo de 2018, en la cual se aprobó la sexta Agenda Digital para Latinoamérica y el Caribe. Esta agenda estableció 7 áreas principales para la agenda digital de Latinoamérica desde 2018 hasta 2020, incluyendo infraestructura digital, transformación digital y la economía digital, mercado digital regional y gobierno digital, integración cultural y habilidades digital, tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible y gobernanza de la sociedad de la información, así como 30 objetivos de acciones. Y la promoción de la industria entre China y Latinoamérica. Eso significa la inversión de China en Latinoamérica antes o como siempre se concentra y se limita a sectores relativamente estrechos, principalmente en la producción de energía, construcción de infraestructuras y manufacturas intensas en manos de obra, lo cual trae más beneficios reales al desarrollo de la información estructural de las industrias de los países latinoamericanos. Se debe fortalecer la cooperación en inversiones en sectores industriales de alto contenido tecnológico, como la información electrónica, la energía limpia y las redes digitales. Por ejemplo, se puede utilizar Xiaohongshu como un ejemplo para fortalecer las redes digitales, promoviendo activamente la construcción de una zona de libre comercio digital, también industria entre China y Latinoamérica.
para formar una vegana industria de mercado completa y fomentar la transformación digital. Y en red de las industrias tradicionales de los países latinoamericanos. Por ejemplo, para mí, Argentina es un ejemplo muy bueno, porque Argentina cuenta con muchos programadores excelentes y profesionales relacionados con Internet. Además de ser un destino popular para los nómadas digitales, lo que asegura una reserva de talento abundante. En mis interacciones con los argentinos, he observado que tiene una gran aceptación a la economía digital y también de la economía de la innovación. Y el entorno de desarrollo es muy amigable. Por ejemplo, acá se pongo dos ejemplos. Primero es de TUSPARK y Zhongguancun. Ese es un ejemplo, está significando la cooperación entre la industria y la universidad, Tsinghua, y también el gobierno local. Este TUSPARK es como una parque se puede decir, un parque de innovación, un parque de inteligencia que está colaborando entre el gobierno local, entre la universidad y entre la industria. Y yo fui al parque de innovación en la ciudad de Buenos Aires. Es muy parecido, que ellos tienen 4 universidades, conjunto va trabajando acá y con el apoyo del gobierno local de Cava. Y también ofrece espacios para compartir con distintas empresas de startups de Argentina. Así que, para mí, China se puede ayudar a Argentina a optimizar la construcción de las infraestructuras de red, de tener una zona de mercado inteligencia o de economía digital, logrando para tener o compartir modelos efectivos de integración entre universidades, empresas y la investigación, promoviendo así el desarrollo conjunto. Y yo pienso que las perspectivas en 13 lugar es fomentar talento digital y también mejorar la reserva de recursos humanos. Por un lado, ambos partes de China y de Latinoamérica pueden aprovechar los foros de intercambio existentes como think tank, medios de comunicación y otras plataformas de colaboración para llevar a cabo discusiones profundas e intercambios intensos en el campo de tecnología digital. Porque en Latinoamérica yo vi el cambio profundamente. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la popularización de la economía digital, aumentando la demanda de alfabetización digital y expandiendo el desarrollo de comercio digital. Pero también ha destacado el problema actual de la escasez de talento digital a nivel internacional. La cooperación e intercambio en China y Latinoamérica no se limita solo a gobiernos y las instituciones nacionales, sino que también puede promover activamente la cooperación entre instituciones de investigaciones, universidades, empresas sociales y otras organizaciones. Tampoco solamente a nivel nacional, se puede a nivel de provincia, que mostramos en el mapa, que se puede elegir la provincia que con una economía digital más activa. Entonces, se puede mejorar el nivel técnico y la influencia de los países en desarrollo en el ámbito de la tecnología digital. Ambas partes deben basarse en sus propias circunstancias de desarrollo tecnológico digital para formar talentos
de alta calidad en tecnología de la información. Rompe el cuello de botella de la escasez de talento digital y promueve la conversión efectiva de talentos técnicos y resultados de inversión. Por otro lado, China y Latinoamérica deben aprender de las experiencias de cooperación y desarrollo y fortalecer la cooperación en la formación de habilidades digitales. China debe compartir a tiempo las experiencias exitosas de empresas líderes en Internet, organizando la cooperación estable entre empresas de Internet China que renombre internacional como Alibaba, JD, Jingdong y Huawei y los países latinoamericanos. Porque yo fui a una conferencia anual de ONG que está trabajando para los startups, que trabajando sobre economía digital. Me di cuenta que acá en Argentina, por lo menos, los programadores o la gente que quiere participar en la economía de plataforma, en la economía digital, ellos reciben los training desde Amazon o desde Facebook. Pero, como decimos antes, la plataforma y la infraestructura o la capacidad de datos de China está avanzando mucho más, porque tenemos tantas poblaciones, tenemos tantos datos, en realidad la experiencia es demasiado diversa. Pero Alibaba o Jingdong o Huawei, ellos no ofrecen tantos servicios para ayudar a la gente, para conocer cómo es la plataforma digital. Así que esta parte me parece que es un buen punto para tener colaboración entre China y Latinoamérica. Y China se puede ofrecer experiencias o los cursos profesionales para los empleadores en las empresas de economía digital en Latinoamérica. Y al final, desafíos para mí, solamente para mí, entre China y Latinoamérica. Primero es la estabilidad política de los países latinoamericanos es insuficiente comparativamente para los chinos. La competencia intensa entre las fuerzas políticas de izquierda y derecha afecta la estabilidad de la cooperación. Y después, en el segundo lugar, las diferencias en política y regulaciones pueden afectar el desarrollo de la cooperación entre nosotros porque existen divergencias significativas en la formación de reglas en área relacionada con comercio electrónico transfronterizo y el flujo de datos y la privacidad y la potencial de las propiedades intelectuales, lo que puede crear obstáculos para el comercio y la inversión digital transnacional. Y en tercer lugar, existen contradicciones estructurales en el desarrollo de la industria digital en Latinoamérica. La mayoría de los países de Latinoamérica son mercados emergentes de recursos. Si tengo algunos puntos mal, me puedo corregir. Con productos de exportaciones principalmente de materias primas y de industrias de bajo valor agregado. Una estructura en industria monótona, un falta de impulso de crecimiento interno y un desarrollo económico muy influenciado por los cambios de entorno externo, lo que dificulta la formación de una cadena de desarrollo industrial concentrada en la economía digital. Así que en este punto me parece que podemos tener una perspectiva de futuro que China se puede ayudar para los países de Latinoamérica para formar plataforma digital, para formar economía digital, para que se puede cambiar
estructuras de la economía de Latinoamérica. Así que eso fue todo de mi presentación. Doctora Yuan, muchísimas gracias por su presentación. Excelente también, creo que han sido 3 presentaciones de un alto nivel. Vamos a tener ahora un espacio para preguntas. Creo que el chat ha estado bastante activo y también agradecer a la audiencia que ha estado conectada en vivo desde el comienzo hasta ahora. Vamos a tener algunos minutos para las preguntas. Acá tenemos 3 preguntas y dejo las respuestas abiertas. La primera es sobre las implicancias y desafíos para las exportaciones hacia China del sector agropecuario y acuicultor latinoamericano, con nuevos estándares en un contexto de desarrollo tecnológico y mayor trazabilidad que impulsará la iniciativa de la Franja y la Ruta. Acá tenemos, y yo creo que Fabricio podría responder también desde una perspectiva geopolítica, porque nosotros ahora estamos en un nuevo escenario post-pandemia, en un escenario también que plantea nuevos conflictos internacionales y también en pleno desarrollo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que va más allá de una guerra comercial, ¿cierto? Aborda también otras dimensiones y va a implicar desafíos para exportadores tradicionales, como han sido los agropecuarios, acuicultores. Fabricio, te dejo la palabra. Gracias, Pamela. Estoy completamente en sintonía con lo que tú mencionas. Creo que el reto está en identificar ese escenario en el que nos estamos moviendo y creo que el reto es muy complejo para todas las partes involucradas. Sin duda, la demanda de alimentos que existe en China es un mercado vasto que para los países latinoamericanos representa en primera instancia una oportunidad dependiendo de la escala, del tipo, de las condiciones de exportación en las que se esté pensando desde el sector agropecuario. Sin embargo, como todo, hay dos caras de la misma moneda, porque lo que hemos visto, bueno, esto en primer lugar no es una cuestión nueva y solamente y exclusivamente de China. El posguerra en Europa también tuvo la misma dinámica de demanda incremental de alimentos y de proteína vegetal y animal. Y eso hace que este sea un nuevo capítulo de alta demanda. Y ahí creo que lo que es importante es que necesitamos tener como políticas concertadas entre el sector privado, las escalas más pequeña y mediana, me parece, los tejidos productivos de exportación, por ejemplo, no sé, del sector de aguacate, de palta, dependiendo de dónde estemos en América Latina, ha tenido que adaptarse a que el refrigerado, por ejemplo, no es solo que se van las frutas o se van los vegetales, sino que estos tienen que ser transportados de forma que lleguen en una cierta condición al destino final. Y esa innovación que va de la mano con el transporte de lo que parecería ser una materia prima, tiene un rol que jugar. Pero esos cambios tecnológicos requieren de una atención, que no estoy seguro si se está dando siempre del lado latinoamericano y a la escala de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, las corporaciones grandes que están al mando del agronegocio, de los agrocultivos, de los monocultivos, estas empresas sí que están muy atentas al mercado chino y a los cambios tecnológicos y están lucrando bastante fuerte de esas tendencias, pero eso tiene impactos ecológicos y presiones muy fuertes sobre diversos ecosistemas. En Brasil lo vemos en el Cerrado, lo vemos también con los cultivos de soja, en todo lo que es Argentina, Paraguay, Brasil. Entonces creo que hay que tener un análisis muy filigrano de qué productos, qué sectores y qué mercados estamos hablando para poder ver si se trata de oportunidades y qué intervenciones serían necesarias. Pero la tecnología por sí sola no va a resolver, creo yo, nada. Tenemos que pensar conscientemente hacia dónde transitar. Muchas gracias, Fabricio. Acá hay una pregunta, bueno, la formulé antes, la formulo nuevamente, que tensiona, ¿cierto?, el debate y nos hace reflexionar, que es por qué América Latina se debe tomar el riesgo de cooperar con China a pesar de diversas desventajas. Es una pregunta amplia
Quizás Luis Felipe nos puede dar luces desde Beijing. También la doctora Yuan, ¿por qué América Latina debe tomar el riesgo de cooperar con China a pesar de diversas desventajas, tales como la logística internacional, etcétera? Yo podría adelantar un poquito quizás una respuesta. Nosotros vivimos en un mundo interdependiente y no hay que perder de vista que China está disputando con Estados Unidos posicionarse como una superpotencia. Por lo tanto, en este nuevo contexto es muy difícil imaginar a una América Latina proteccionista, encerrada en sí misma y solo comerciando con Europa un poco como en el siglo XIX. Creo que en el siglo XXI es imposible no considerar a China no solamente desde un punto de vista económico y comercial, sino que también, como decía la doctora Yuan, desde una perspectiva de la cooperación y del intercambio de conocimiento que se pueden producir. Me gustaría que Luis Felipe tal vez nos diera su opinión sobre esta pregunta. Bueno, esta pregunta la verdad me recuerda a un comentario muy interesante que me hizo un cliente hace algún tiempo. Me decía, él se dedicaba pues a importar desde Ecuador productos tecnológicos. Y bueno, Ecuador en esos tiempos teníamos impuestos muy, muy altos a tecnologías que llegaban desde el exterior. Él me decía, Luis Felipe, a mí me cuesta más tiempo y dinero, eh, a mí me cuesta menos transportar desde China a Ecuador que de Ecuador a Ecuador. Decía, ¿cómo es esto de Ecuador a Ecuador? Él me decía, mira, sacar los diferentes productos y tecnologías desde el puerto es sumamente difícil. Entonces, yo creo que por nuestro lado, yo creo que sí existen diferentes riesgos, como dice esta persona, en la cooperación con China, pero también existen beneficios gigantescos, ¿no? El intercambio de bienes, de servicios, de intercambios tecnológicos es mucho más grande que los riesgos que se puede llegar. Y los riesgos pueden ser solventados siempre que se realicen diferentes diligencias, como en China. O sea, en diferentes, aquí nuevamente yo quisiera topar el tema del entendimiento de compañías latinoamericanas de China y de compañías chinas en América Latina. O sea, aquí tenemos compañías latinoamericanas que impulsados por este afán de comercio electrónico, pues llegan a páginas y llegan a acuerdos con diferentes empresas que llegan a ciertas estafas, ¿no? Porque no se realizan las diferentes diligencias, las diferentes investigaciones, auditorías de las diferentes empresas chinas. Eh, y existen muchos riesgos, o sea, esto no es nuevo, existen muchos riesgos, diferentes empresas que están compitiendo todo el tiempo para abastecer al mercado internacional. Pero para esto, empresas que de verdad hacen este tipo de diligencias, este tipo de auditorías, pues tienen beneficios gigantescos, ¿no? Estamos hablando de tecnología, que pueden tener acceso a tecnología de punta. Diferentes universidades alguna vez me dijeron, mira, yo necesito, era una universidad que se dedica a investigación biológica, me dice, estas diferentes máquinas me pueden estar costando más de $500,000 en Europa, cuando en China la misma tecnología, inclusive actualizada los diferentes software y hardware, me puede estar costando mitad de precio. Entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros, por lo menos en mi área de conocimiento? Pues realizar diferentes negociaciones, ¿no? Con las fábricas de que no solo es el trato de vender estas diferentes máquinas, sino que también debemos incluir diferentes cláusulas que, pues, si se surge algún tema en país X en América Latina, pues se hagan responsables de mandar a personal, a talento humano para capacitar a las diferentes fábricas o universidades en América Latina que estén utilizando estas máquinas. Entonces, eh, los riesgos, yo creo que no solo para China, para cualquier país en el mundo, yo creo que existen los riesgos, pero para eso hay diferentes mecanismos que se utilizan, por lo menos en la parte legal, en mi conocimiento, para solventar estos riesgos, ¿no? Reducir estos riesgos más que nada antes de que se produzcan. Eh,
Yo creo que eso podría decir al respecto. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Para finalizar, una pregunta de Rosa Caroca es ¿qué acciones hará China para el intercambio de capital humano más allá de inversiones? Y si, por ejemplo, planea instalar algún parque tecnológico en la línea tal vez de la ponencia de la doctora Yuan. A mí solamente me gustaría a pie de página mencionar que en las distintas dimensiones que aborda la iniciativa de la Franja y la Ruta, también está la Ruta Verde. Y hay algunos proyectos interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, un parque solar en Argentina y también el Metro de Bogotá. Y sobre el intercambio de recursos humanos, China acaba de entregar algunas becas para capacitar a jóvenes para que operen en el Metro de Bogotá, que va a tener un nivel tecnológico alto. Entonces son pequeños ejemplos que se van sumando, pero me gustaría también escuchar un poquito la opinión de la doctora Yuan. Gracias, doctora Pamela. Ese de colaboraciones de parque de innovación o de tecnologías, me parece que para mí solamente es como un futuro de cooperación que se puede avanzar entre China y Latinoamérica. Porque en China en realidad tenemos muchos ejemplos de la parque de innovación o parque de industrias. Es un muy buen ejemplo de combinación de la industria, la academia y la investigación. Pero este módulo necesita el soporte desde gobiernos locales o también desde los profesores de la universidad y también desde las empresas. Y por ahora yo vi en Latinoamérica, en Argentina, está creciendo este tipo de módulo de colaboración. Entonces, me parece que es una muy buena futuro para mostrar o para colaborar entre los ambos partes. Además, este tipo de colaboraciones se puede saltar de las diferencias de ideologías políticas, porque es más enfocado en la promover de la productividades del país. También, sí, también no es muy enfocada en solamente como extracciones de materias primas que va a causar problemas de ambientales o con recursos naturales, algunas veces con las comunidades de aborígenes. Entonces, se puede ayudar a los países de Latinoamérica para cambiar las estructuras de economía. Para mí, se puede dar un ejemplo cómo produce más productos con valores de alto agregados. Muchísimas gracias, doctora Yuan, por su opinión. Muchísimas gracias a los ponentes. Vamos a tener próximamente un video con esta webinar, con este tema. Quisiera terminar agradeciendo a la audiencia que se ha mantenido conectada, agradecer de manera muy especial a la Fundación CLEC en Santiago de Chile, a Roberto Lafontaine, Andrea Mella y todo el equipo de CLEC, al doctor Jordi Bacaria, director de Foreign Affairs Latinoamérica, a los ponentes, al doctor Fabricio Rodríguez, al licenciado Luis Felipe Borja en China y a la doctora Mengyi Yuan. También al maestro Sergio Cesarín en Buenos Aires. Agradecer a la audiencia muy activa en el chat, sus felicitaciones y dejarlos invitados para nuestra próxima actividad, que será una actividad presencial en septiembre, y luego vamos a tener una próxima webinar en octubre. Les mando como siempre un abrazo, un cariño a todos y a cada uno, y por supuesto también a Luis Felipe, ya cerca de dormir. Muchísimos saludos hacia China y también hacia el Cono Sur. Saludos, hasta luego, hasta una próxima oportunidad.